Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio que está diseñado para todos los amantes de este tipo de contenidos. Recuerden que, como siempre les digo, el misterio abarca muchas aristas, muchas líneas. Acá hablamos del fenómeno ovni, hablamos de historia, hablamos de fenómenos paranormales y traemos muchas voces también. Esta vez estoy muy feliz porque no estoy acompañada por una persona, estoy acompañada por dos personas que de verdad hacen parte de este mundo del misterio, que han dedicado su vida y todos sus estudios precisamente a enriquecer este tipo de contenido. Y es la primera vez que aquí en Ventana al Misterio está el señor Néstor Armando Alzate. Para mí es un placer tener a este referente de este tipo de contenido en radio. Él también es escritor, es periodista. Néstor, gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Joana, para el privilegio del honor es para mí estar aquí en Ventana al Misterio, y sobre todo porque yo creo que este tipo de contenidos necesariamente tienen que sacudirnos. Yo creo que más allá inclusive de divulgar algo que suscita la fascinación y el encanto de la gente, yo creo que también tiene que llevar a la reflexión que este mundo no es lo que vemos, este mundo es mucho más de lo que vemos. Atrás hay una cortina muy velada que cuando uno logra entreabrirla puede contemplar cosas maravillosas, que ojalá pudiéramos abrirla completamente, pero que se quedara ahí, en el misterio, porque donde empecemos a develar, yo le digo siempre a Alejo, que si empezamos a desvelar todos los misterios, ¿con qué nos quedamos? Necesitamos los misterios. Los misterios son los que nos mueven. Y si se pierde el encanto del misterio, ¿qué podríamos hacer? Es un privilegio, Joana, gracias por la invitación y mucho más por poder compartir con este amigo del alma, que es Alejito. Y por supuesto, ya lo decía Néstor, aquí estamos de nuevo con Alejandro Bernal, que Alejandro, usted debería ser como el coequipero de este contenido, de este canal de YouTube. No, Joana, para mí es un gusto siempre. Joana es el coequipero de todos, Sí, de sí, 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 todos, total. el coequipero de todos nosotros. Qué persona tan hermosa es Alejo. Muchas gracias, Néstor. Joana, no, para mí siempre es un privilegio estar aquí en tu espacio, en Ventana al Misterio, y como lo digo siempre, de forma reiterada, y esto no es básicamente un halago falso, sino que para mí es un honor estar con una referente dentro del periodismo de misterio en Hispanoamérica como lo eres tú. Joana, has estado no solamente en un programa tan exitoso como Más Allá, tú eres la mente maestra detrás de Más Allá. No, pilas, pilas con Esteban no eso. cuenta, eres tú. No mentiras, un saludo para Esteban. Un saludo para Esteban. Y bueno, has estado en series tan importantes como Alienígenas Ancestrales, Lo Inexplicable también de History Channel. Así que para mí es un gusto, un privilegio, y ya sabes que tú simplemente tocas la puerta y ahí estoy. Lo sé, Alejo, y te lo agradezco infinitamente porque haces parte de este canal desde el momento uno en que decidí aventurarme a esto, que es una vaina llena de emociones y de estrés y de todo. Y Alejandro, aquí también aprovecho para agradecerte por todo el apoyo, no solamente estando en el contenido, sino también ayudándome a resolver un montón de dudas que conlleva crear un canal de YouTube. Pero bueno, señores, de nuevo gracias por estar aquí. A todos los que están conectados y nos están viendo en este momento, como decía Néstor Armando, digamos que el misterio abre la mente a muchas líneas, a muchas cortinas de humo también que nos venden, a muchas cosas que están escondidas alrededor del mundo, de los gobiernos, de la historia. Y hoy queremos hablar de un tema muy interesante y son los mercenarios. ¿Y por qué hemos decidido hablar de esto? Porque en medio de las guerras y a través de la historia, estos personajes siempre han existido, siempre han estado allí y han estado allí para de alguna manera cubrir a los gobiernos o a quienes lideran las naciones, precisamente para evitar sanciones, para poder hacer un negocio con la guerra, pero además para cometer actos que no están bien vistos en ese tipo de escenarios. A pesar de que la guerra es una situación compleja que de alguna manera
permite ciertas cosas, pues también existen los derechos humanos, las protecciones, etcétera, etcétera. Y cuando un gobierno pues pasa esos límites, obviamente esto tiene consecuencias y por eso accede a este tipo de grupos o personajes. Alejo, yo quiero empezar contigo porque desde que inició esta guerra en Ucrania, pues se han venido destapando nuevamente o se ha venido hablando de nuevo de estos grupos mercenarios. Se ha encontrado información a través de los medios de comunicación, de los mismos grupos que han ido filtrando precisamente este tipo de información en los que se asegura que este gobierno, el gobierno de Vladimir Putin, pues tiene de su lado algunos mercenarios que le ayudan precisamente con este tipo de acciones. ¿Quién es el grupo Wagner, Alejo? ¿Y qué es lo que pasa alrededor de estos personajes? Pues bueno, Joana, algo fundamental para entender el grupo Wagner que se ha hecho tan famoso en los últimos días, precisamente por la extraña y accidental, fíjense cómo estoy haciendo las manos, deceso de Yevgeny Prigozhin, la cabeza, el hombre visible, el hombre que ponía la plata dentro del grupo Wagner en los últimos días. Y un personaje que tristemente se ha vuelto muy notable a través de medios de comunicación a nivel internacional por su injerencia no solo en este grupo de mercenarios, sino por ser lo que los medios de comunicación rusos denominaban el chef de Putin, un hombre muy cercano, un hombre muy de la entraña del presidente de Rusia. Para hablar sobre los orígenes del grupo Wagner, Joana, Néstor y espectadores, tenemos que irnos más atrás y analizar la incursión militar de Rusia en Siria. ¿Y por qué es importante entender este contexto? Porque es precisamente en ese punto de la historia en donde aparece el alma mater, el hombre detrás del grupo Wagner, Dmitry Utkin, un hombre que era un Spetsnaz, un soldado de élite dentro de Rusia, que había tenido una formación férrea dentro de las artes militares. Y este hombre tenía una serie de particularidades cuando él estaba interviniendo en el conflicto de Siria a favor de los rusos, de los intereses rusos. Utkin había detallado que por un lado las incursiones que él brindaba junto a otros mercenarios en Siria no eran lo suficientemente efectivas. Había una serie de vacíos que Utkin veía no solamente como vacíos ideológicos, sino vacíos operativos. Entonces, mientras él prestaba sus labores en Siria, él se percató que tenía que crear un grupo, un nuevo grupo que fuera ideológicamente más fuerte que los soldados que lo acompañaban en Siria, que tuvieran una estructura más sólida, al menos desde su punto de vista, que tuvieran una mayor capacidad operativa. Y es ahí donde este señor Dmitry Utkin crea el grupo Wagner en el año 2014. Intervienen inicialmente en Ucrania, en lo que se conoce como el Euromaidán, y toda esta situación que se suscitó hace casi una década allá en Europa del Este. Y algo particular que tenía en cuenta Utkin a la hora de crear el grupo Wagner, porque a propósito el nombre Wagner tiene que ver con esa predilección que tiene Dmitry Utkin por los nacionalsocialistas. El hombre incluso tiene tatuadas unas insignias de las SS aquí muy cerca al cuello. El hombre de hecho se siente orgulloso de eso. Y Grupo Wagner era en homenaje a ese gusto, a esa predilección que él tiene por los nacionalsocialistas, porque básicamente el músico favorito de Adolf Hitler era el señor Richard Wagner. Así que él, bajo esta estructura ideológica que él sentía que era el vacío que tenía que llenar, darles un lineamiento más claro, forma este grupo de mercenarios de élite financiados por los grandes ricos, los dueños de grandes importantes emporios petroleros rusos, y también bajo la dirección, por un lado, de Vladimir Putin y el señor Yevgeny Prigozhin. Prigozhin, por su parte, era un hombre que tenía una historia menos grandilocuente que la de Utkin. Era un personaje que había estado encarcelado en la época de la Unión Soviética durante varios años, cuando se cae la cortina de hierro. Este hombre literalmente comienza a ganarse la vida, iniciando una serie de negocios de comidas,
va avanzando con el paso del tiempo, crea algunos de los restaurantes más importantes de Moscú y de Rusia en general. Vladimir Putin se vuelve un cliente asiduo de estos negocios, se conocen así, imagínate, Joana, o sea, de la forma más improvisada posible, pero comienza a ser un hombre de mucha confianza de Putin, a escalar, se gana unos contratos para brindar la alimentación a colegios en Rusia, que no son contratos menores, y cuando se forma el grupo Wagner en el 2014 por Dmitry Utkin, él queda como la cabeza visible, porque pues era un tipo que en cierto modo es o era más bien línea directa con Vladimir Putin. Así que este grupo Wagner comienza a hacer estas incursiones en 2014 en Ucrania y se convierten en el gran foco, por así decirlo, dentro de las incursiones no oficiales de Rusia en el conflicto que está librando con Ucrania ya desde el año pasado, Joana. Exactamente, Alejo, y es que para decirlo de manera mucho más sencilla y en un contexto muy colombiano, pues es un grupo paramilitar, son grupos paramilitares. Y Exacto. ahí, Néstor, entro con usted a analizar un poco también la privatización de la guerra, ¿no? Y cómo los gobiernos vinculan sus recursos o patrocinan de alguna manera estos grupos. ¿Cómo se patrocinaba este grupo en específico y cómo actuaban? ¿Cuáles eran sus formas de estar vinculados a la guerra? Pues Joana y Alejo, mira, yo pienso que Yevgeny Prigozhin no hizo nada distinto de poner su nombre. Si bien es cierto que forjó una amistad muy duradera con Putin, que tuvo restaurantes, yo creo que Putin lo que dijo, este es el chivo que necesito, esta es la persona que necesito. Yo no creo que Prigozhin haya puesto de su bolsillo un solo peso, sino que todo ha sido de Putin o del gobierno ruso, y simplemente lo ha puesto a nombre de alguien que aparentemente es próspero porque tiene unos restaurantes, porque es el que le da la comida o produce la comida para las escuelas y para algunas guarniciones militares. Yo pienso que simplemente le dijo, no, este es el tipo ideal. Es un tipo que aparentemente es independiente desde la perspectiva económica, pero resulta que es una fachada, pienso yo. Pero es que, si me permites, Joana, yo quiero devolverme para que miremos la institución del mercenario a lo largo de la historia, que yo creo que nos dará como un referente muy interesante sobre por qué el mercenario existe. De los primeros mercenarios que se conocen, tú recuerdas aquella famosa película de Los 300, ¿cierto? Leónidas, ¿cierto? Sí, El famoso señor. Leónidas en las Ujú. Termópilas. Sí. Pues fue justamente un mercenario al servicio de los persas, que era, entre otras cosas, un tipo jorobado, malévolo, llamado Efialtes. Ese fue el que entregó a los 300, se los entregó a los persas. Después estuvo Demarato, que dirigió un grupo llamado los Mamertinos en las guerras púnicas, y estuvo también al servicio de Jerjes. Ni qué decir del más importante de todos los mercenarios de la historia, que fue el Cid Campeador. El gran héroe español fue un mercenario, en todo el sentido literal de la palabra. Tan importante, Néstor, que gracias al Cid Campeador estamos hablando español en este momento y Europa no es musulmana. Exactamente, porque la primera novela que se escribió realmente en castellano fue El Cantar del Mío Cid, que fue un canto juglaresco, pues, que es de autor anónimo y que fue la primera obra que se hizo en castellano. Y él le dio la nación, es decir, la identidad nacional a España. Fue un mercenario, sin embargo, usted le pregunta a un español, ¿cuál es el gran referente español? Es el Cid Campeador. Ni qué decir que la reina Isabel I se lucró de sus propios mercenarios, que eran los corsarios diferentes a piratas. Piratas son delincuentes comunes. Los corsarios eran aquellos que estaban al servicio de un gobierno, que tenían patente de corso para atacar a los enemigos de ese gobierno, quitarle los que fueran. Supuestamente era botín para ellos, pero realmente era para el país, en este caso para la reina Isabel. Estamos hablando de Henry Morgan, el pirata Morgan,
de Sir Walter Raleigh, de Vernon y de otros tantos que simple y llanamente trabajaron para su majestad, los piratas de su majestad. Luego hubo uno que se llamó Fra Morales de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, que trabajó para Luis de Hungría y para los estados pontificios. Recogían todo el dinero para llevárselos a estos, de ahí derivaban también su propio botín. Recordarán ustedes los hachicinos, de dónde viene la palabra asesino. Asesino viene de los soldados de Hassan Ben Sabah, el viejo de la montaña, en las montañas de Alamut, en el actual Irán, que eran mercenarios que se apostaban en los caminos para asaltar a todos los que pasaran, pero también al servicio o hacían el trabajo sucio de los gobiernos. En la Edad Media los burgueses, cuando ya se constituyeron los burgueses como una clase lo suficientemente sólida y estable, utilizaban eran mercenarios. Los señores feudales tenían mesnadas que eran mercenarios, simple y llanamente trabajaban para el mejor postor y eran supremamente peligrosos porque hoy amanecían con un patrón, pero por la noche los llamaba o iba un enviado del enemigo y les decía, nosotros les damos el doble, entonces volteaban la torta e inmediatamente atacaban hasta que en ese momento había sido su patrón. Jan Hagwood, que fue el primer condottiero al servicio de Gregorio XI, el primer papa que tuvo mercenarios. La Guardia Suiza, que custodia al papa, que es un cuerpo aparentemente simbólico, pero es uno de los más bien adiestrados. Fue creación de Julio II. Los uniformes los diseñó Miguel Ángel, y ahí están todavía, son los únicos que siguen actuando de manera legal. En fin, esto quería contarlos. Bueno, ni qué decir de los condottiero de Francisco Sforza, y más acá en el tiempo los Gurkha, aquellos famosos indios que han trabajado al servicio de los británicos, estuvieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero siguen siendo simple y llanamente mercenarios. La Legión Francesa, que fue abierta para albergar a cualquier cantidad de presidiarios peligrosos que querían escapar de la cárcel, simplemente los trajo el gobierno de Francia, pero los puso a su servicio para hacer el trabajo sucio. Y he mencionado esta palabra trabajo sucio, porque eso es justamente lo que hacen los mercenarios, el trabajo sucio. Ni qué decir que los emperadores tenían su guardia pretoriana, que no eran más que mercenarios, y los pretorianos mataban a los emperadores y ponían otro, porque ellos no tienen ni Dios ni ley, no tienen en principio un sustrato ideológico, una confesión religiosa, a excepción de los hachicinos, y ellos simplemente actúan por dinero. Y entonces todo este conjunto de personajes son demasiado útiles en una sociedad que es hegemónica, una sociedad utilitarista en la que la moneda de curso es la codicia, es la ampliación de fronteras, es la conquista, es el sojuzgamiento de los demás. Ahí tienen sentido, porque los otros, los que son ejércitos patriotas, ya pelean es por el amor a una patria. Para ellos no es el dinero, es entregarse por una patria. Y ese espíritu nacionalista también lo aprovechan las dictaduras para sojuzgar al resto del pueblo. Pero regularmente el trabajo sucio se lo encarguen a alguien. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdas, Joana? Era que Hawái 5.0, misión imposible. ¿Cuál era? Tienes esta misión, esta grabación se autodestruirá en 15 segundos. Misión imposible. Si te pillan, nosotros no sabemos nada de ti. Sí. Osama Bin Laden era un mercenario al servicio de Estados Unidos en Afganistán. Sí. Entonces, Al Qaeda era un organismo hecho por los gringos en la guerra en Afganistán para poder enfrentar a la Unión Soviética. O sea, esto no es nuevo y tiene tanta vigencia como antes, con otra condición, una otra connotación, que ahora son más importantes, porque ya la forma de estar organizado el mundo no admite que ningún gobierno pueda de frente atacar de manera impune, porque hay una Corte Penal Internacional. De hecho, a Putin ya lo tienen como un procesado en la Corte Penal Internacional. ¿Qué diríamos si a Putin le fueran a endilgar todos los excesos cometidos por Prigozhin, cuyo grupo Wagner, como lo dijiste, lo contaste muy bien, Alejito, creado en 2014 para estar en la guerra de Ucrania, en Donbass, en Lugansk, en esas partes prorrusas, y luego se derivaron, han actuado y han quitado y puesto gobiernos y están sacando todas las riquezas de países como Libia, Guinea Ecuatorial, Siria, República Centroafricana, en Sierra Leona, en Mali, en Sudán,
en Chad, en Burkina Faso, en Zimbabue, en Eritrea, como pueden ver, en toda África. Porque África es el botín del mundo. Ahí es donde está el uranio, está el coltán, están los diamantes, hay oro, hay petróleo. Es decir, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Dónde están las riquezas? Pero como eso no lo puede llevar Putin de manera cínica, entonces pone a otros que le hagan el trabajo sucio, le traigan el botín y él simplemente dice, yo no tengo nada que ver, esta grabación se autodestruirá en 15 segundos. Simple y llanamente, eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Y los gobiernos saben que una confrontación directa entraña la posibilidad de que se desate una guerra atómica. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente cogen estos grupos, los ponen a trabajar de acuerdo con sus intereses y ellos simple y llanamente se quedan sentados en el confort de las sillas del Consejo de Seguridad de la ONU, vetando a quien sí y a quien no, y simplemente lavándose las manos con jabón Pilatos. Sí, señor. Gracias, Néstor, por ese contexto. De verdad que es bien interesante para poder entender todo esto de lo que estamos hablando. Y esto también me abre la puerta para recordarles algo que yo menciono mucho y es cuando la gente me dice que las conspiraciones no existen. Y entonces siempre entro en debate por eso. Y es, ¿de verdad ustedes creen que el mundo no está gobernado por unos poderosos y que nos manejan de cierta manera y que todo lo que pasa políticamente, geográficamente, incluso culturalmente, tiene un sentido de ser, está manejado por algunos hilos del poder? A mí me parece increíble, en serio, que la gente no crea en esto, pero bueno, esto es Perdóname, otro tema. antes de que venga Alejito, perdóname, yo te digo una cosa. El mundo no sería lo que es hoy. No existiría la civilización occidental si no fuera por las conspiraciones. Mire usted por donde quiera. La conspiración de Marco Antonio con Cleopatra, pero la de Octavio contra Cleopatra, la conspiración contra Julio César. Todo en la historia ha sido construido a partir de conspiraciones. Sin la conspiración habría sido imposible que estuviéramos donde estamos, Alejo. Es que Néstor, aquí hay algo fundamental y va muy de la mano de lo que decía Joana y que dices tú. No solamente son fundamentales la conspiración para entender nuestra historia en Occidente, sino que respecto a los mercenarios han moldeado la historia hasta cierto punto. Estábamos hablando con Néstor que gracias al Cid Campeador hablamos español en esta parte del mundo, gracias al Cid Campeador Europa no se volvió un territorio musulmán. Gracias a Osama Bin Laden, un mercenario al servicio de los Estados Unidos en la década de los 80, en Afganistán se le hizo frente al ejército soviético, un mercenario al servicio de los Estados Unidos que, bueno, les pagó de otra forma. Esa es una historia que no podemos mencionar aquí para evitar problemas con el algoritmo. Y más recientemente estamos hablando que unos mercenarios al servicio de Rusia, en este caso el grupo Wagner, le están haciendo frente a una incursión armada que está brindando este país en Ucrania. Así que es evidente la injerencia, Joana, de los mercenarios a lo largo de la historia. Por eso era muy importante ese repaso, ese dossier que nos desarrolló Claro. Néstor hace unos instantes. Así es, Alejo y Néstor, gracias de verdad por esos aportes. Y Néstor, tú decías algo muy importante y es, digamos, que los lugares, los países en los cuales ellos están trabajando y uno de esos, como decías muy bien, es África. Todo este sector como tan lleno de riquezas que además tiene minerales que son muy importantes en la actualidad, como lo mencionabas, por ejemplo, el coltán, y alrededor del coltán hay una gran conspiración también en búsqueda precisamente de ese oro negro, como le dicen. Pero también este grupo tiene sedes en varios países, ¿no? No solamente es que esté ubicado en Rusia y que solamente trabaje desde ahí, sino que hay muchos otros países, incluso se dice que en Argentina ellos también tienen sedes. ¿Qué otros lugares, en qué otros lugares se puede encontrar este grupo? Paradójicamente, la sede central del grupo Wagner es en Argentina. Es extraño que está haciendo en Argentina. Y resulta que esto sucede como cuando los templarios tenían bailías, tenían sedes, subsedes en distintas partes del mundo.
y como ellos no le rendían culto, porque ellos eran también mercenarios. Los grandes mercenarios de la historia de la Edad Media fueron los templarios. Entonces no le rendían cuenta sino al Papa, y como estaban por encima de los estados, podían actuar de manera impune en cualquier parte. Eso es lo que se pretende también con grupos como el grupo Wagner, que las fronteras no existen, mucho más si se tiene en cuenta que estamos viviendo en un mundo que, como decía Marshall McLuhan, es la aldea global. Ya las fronteras fueron rebasadas, las fronteras no existen. Puede que existan accidentes geográficos que los encargados de esto hayan delimitado que este país termina aquí, comienza acá, pero esos accidentes geográficos no dividen el mundo lo dividieron fueron los hombres. Los accidentes geográficos dividen una región, pero no la, es decir, no la vuelven, no quedan como compartimientos estancos, sino que es un todo. Y uno de los graves problemas que ha tenido África es que justamente cuando hace aquella repartición de la colonización europea hacia África en el siglo XIX, las grandes potencias se sentaron un día cualquiera y dijeron, entonces de esta rayita para acá le pertenece a Alemania, de esta rayita para acá a Francia, de esta rayita para acá a Inglaterra, de esta rayita para acá, y se repartieron eso de una manera tan arbitraria, que montaron unas fronteras que son justamente en este momento el factor preponderante para que sigan en guerras civiles, juntar a tutsis con hutus, enemigos irreconciliables de manera ancestral, y los metieron dentro de la misma bolsa, y así por el estilo. Entonces eso hace que justamente por tal circunstancia, como las fronteras no existen, entonces el escenario es mundial. El escenario es mundial y pueden actuar en cualquier parte, impunemente. Este señor Wagner tuvo más de 300 de sus hombres protegiendo a Maduro ante las famosas y quiméricas e ilusorias conspiraciones para derrocarlo. Los tuvo ahorita en el 2019 en Venezuela y estuvieron oliéndonos desde la frontera, casi que como sabuesos, mirando a ver qué teníamos nosotros en Colombia, los mercenarios de Wagner. Fíjate bien, los mercenarios de Wagner. Aquí, nada más. Recuerden nomás en 1996-97, que nosotros tuvimos aquí un propio grupo de mercenarios. Vino el israelí Yair Klein y fue el que preparó a todos los paramilitares aquí, un mercenario que vino con su grupo y los entrenó. Es decir, para esta gente no existe fronteras. Y dadas esas circunstancias, dada la riqueza que aún tiene dueños muy débiles y de lo que se pueden apoderar, estos grupos lo están haciendo. Pero ojo, y yo creo que aquí habría que pensar también un poquito en un factor de distracción. Wagner es el que se está llevando en este momento, digámoslo, la mala fama, pero resulta que por debajo hay unos grupos mucho más poderosos que Wagner. Le cuento nomás, el G4S, lo tengo aquí anotado, es una multinacional británica considerada como la empresa de seguridad privada más grande del mundo. Tienen mercenarios que actúan en todo el planeta. En 125 países tienen sedes. Fíjense bien, cuando hablamos de Wagner, decíamos mercenarios, pero el mercenario tiene una connotación, cuando estabas hablando de esto, Joana, y es que para poder que adquiere esa característica de mercenario, tiene que mezclar nacionalidades. Si tú tienes a Wagner solamente conformado por rusos, evidentemente es un grupo ruso, pero si ese grupo ruso tiene exsoldados, porque regularmente son hombres muy experimentados en armas, que proceden de distintos ejércitos en el mundo, si logran tener de un ejército de 50,000 hombres, logran tener 1,000 o 500 que son de otras nacionalidades, ya adquiere el carácter de mercenario. Si fueran todos rusos, no serían mercenarios, sino que sería una facción oscura, o ahí sí, como lo definiste ahorita, un grupo paramilitar del ejército ruso. Pero cambia de paramilitar a mercenario por el hecho de que tiene gente de otras nacionalidades. En este caso, el G4S tiene 500,000 hombres en todo el mundo, 500,000. Fíjate bien, 500,000. Tienen aviones, tanques, cohetes, obuses, tienen ojivas nucleares. Es que ese es el otro problema.
¿Hasta qué punto Wagner tenía ojivas nucleares? Ojivas nucleares que tras la disolución de la Unión Soviética, que estaban desperdigadas esas bases nucleares en los 15 países que conformaban esa federación, entonces quedaron ojivas nucleares en Ucrania, en Bielorrusia, en Georgia, en países que luego adquirieron vida propia, pero que tenían arsenales soviéticos. ¿Y cuántos de ellos no quisieron devolverlos? ¿Por qué lo vamos a devolver? Entonces, estos grupos tienen tecnología nuclear. Ellos mismos pueden provocar una guerra nuclear. ¿A nombre de quién? No, a nombre propio, pero por terceras personas. Es decir, por interpuesta persona un país puede hacer una guerra nuclear, pero achacarle la culpa a otro. Le menciono otro. Ese Blackwater de Estados Unidos. O sea, ahora se llama Academy. Y le Sí, cambiaron el señor. nombre justamente para quitarle de encima ese lastre de tortura, de Ujú. vejaciones, de todos los exabruptos que cometieron. Esa organización, Blackwater o Academy, es una institución privada que está al servicio de Estados Unidos. Y Sí. lógicamente que es la contrapartida de Wagner. Mientras que el G4S es británico, aquí hay un tercero. Pero si a eso usted le agrega la australiana Unity Resource Group, compañía que tiene opera desde el 2000 y opera en África, América Central y en Asia, y tiene más de 100.000 hombres. Bueno, se podrían seguir mencionando muchos más, pero yo creo que en aras de hacer un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento es que las guerras no las van a librar las naciones. Las guerras las van a librar estos mercenarios, supuestamente entre ellos por coltán, por petróleo, por diamantes, aparentemente por algo que es eminentemente económico, pero que tiene un sustrato que subyace, que es netamente ideológico y de colonización imperialista o socialista. Qué pena, discúlpame que me Sí, extienda tanto. señor. No, 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 perfecto. Por ahí leía precisamente, Néstor, que se trata ahora de la privatización de la guerra, ¿no? A eso es lo que Es, nos estamos enfrentando. eso es. Ah, pero vea, ¿no vio la noticia de hoy? No, En, ¿cuál? en el Parlamento inglés, Ujú. está cursando en este momento una ley que ya está casi aprobada, que declara al grupo Wagner como grupo terrorista internacional. Mm, Yo creo que es el primer paso que hacen los británicos abriéndole la puerta a Estados Unidos para que diga lo mismo y para que Francia diga lo mismo y para claro. que Alemania diga lo mismo, pero los acaban de declarar, está ya para firmar. Yo creo que el rey Carlos Mm, III está a punto de firmar esa directriz o como se llame, o esa ley ujú. del Parlamento inglés que los declara grupo terrorista internacional, que los pueden perseguir en cualquier parte. ¿Hasta qué punto, Ok. si ellos están en África, en función del coltán, en función de los diamantes, pues estos otros países dicen, un momentico, este es un grupo terrorista, vamos por ellos? Ujú. Exacto. Y Alejo, ahí Néstor mencionaba otro grupo del cual íbamos a hablar acá y es el Academy o Blackwater, que pues se ha transformado de alguna manera y que hace poco también fue noticia porque salió un video en redes sociales donde se promocionaban de alguna manera, mostraban cuáles eran sus atributos, cómo podían ayudar e incluso ofrecieron ayuda precisamente en esa guerra en Ucrania. ¿De dónde sale este grupo? Porque hay un personaje muy importante ahí vinculado, su líder, que además estuvo relacionado directamente con contrataciones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue un exintegrante de la Armada de ese país y luego están todos los documentos donde se certifican precisamente esos contratos que el gobierno gringo le dio a este señor. Pues Joana, el personaje de quien hablas, Eric Prince, un SEAL, un marino del ejército de los Estados Unidos, un hombre que en el año 97 decide fundar este grupo de Blackwater, que se ha hecho prácticamente en el grupo de mercenarios élite de los Estados Unidos. No es el único, pero sí es el más famoso. Y como yo comentaba en otros espacios, hablar de Blackwater es hablar del Microsoft de los mercenarios. O sea, es un grupo que tiene una serie
serie de subdivisiones que están en todo el mundo, que tienen una financiación impresionante. Arrancan en el 97 y resulta que Eric Prince, para hacerse con el favor de los políticos, invierte más de $168,000 en el Partido Republicano. Se puede decir que a partir de esa base comienza a tener el aval político de este partido tan importante en los Estados Unidos, y es tan así, Joana, Néstor y espectadores, que durante la administración de Obama, Blackwater tuvo contratos hasta de más de $250 millones. Le interrumpo ahí, amigo, por una Sí, razón, qué pena. sí, Ese grupo participó en el operativo que le dio de baja a Osama Bin Laden. exactamente. Exactamente. Son así de importantes que, como dice Néstor, las personas que están detrás de esa incursión para haber dado de baja a Osama Bin Laden fue Blackwater. De hecho, se especula que han estado también brindando sus servicios, cuidando la frontera entre México y Estados Unidos, haciéndole una especie de muro a los carteles de la droga de ese país. Pero lo cierto es que Blackwater se ha vuelto muy popular, muy famoso. Es un ejército pluricultural, plurinacional. De hecho, hablábamos hace unos días con Juan Jesús Vallejo, un saludo para él, que hay muchos compatriotas nuestros en Blackwater, soldados que tienen un adiestramiento militar y que por cuestiones económicas, por condiciones laborales, prefieren servir para un grupo como Blackwater que incluso para el mismo ejército de Colombia, Joana. Es que, perdón, Joana, porque es Sí, que los señor. nuestros son demasiado competentes. Ujú. Nuestro ejército, nuestros soldados llevan peleando 70 u 80 años todos los días, todos los santos días peleando. Si no están, Sí. yo creo que son los soldados más bien entrenados del mundo en operativos reales, no en simulacros, sino que ellos están todo el tiempo peleando. Cuando se acaba su vida laboral, ¿qué hacen? Miren los que mataron al presidente de Haití. Ujú. Tenían que irse. Es una cuestión de plata, es una cuestión de estómago. Perdón, Joana. Claro, claro, es muy cierto lo que dices. En Ecuador también, con el asesinato del candidato a la presidencia, también estaban ahí involucrados exmilitares colombianos. Y es muy cierto esto que dice Néstor, y es que tristemente Colombia es un país que ha nacido en medio de la guerra. Siempre hemos estado en esa constante lucha y pues qué mejor que un militar que tenga esa condición de frente en la realidad, pues para ir a combatir, tiene mucha más estrategia, mucha más experiencia y la inteligencia militar que tanto se requiere en este equipo y en estos grupos. Néstor, vamos ya llegando como a las conclusiones de este video. Hemos hablado bastante, habíamos tratado de desarrollar estos dos grupos como tal, pero como Néstor nos había dicho, hay muchísimos otros que quizás no son tan conocidos, tan populares, pero que están presentes en la actualidad, que están presentes en esto que estamos viviendo actualmente. Ahora las guerras se viven de una manera diferente. No estamos en siglos anteriores cuando todas las naciones se unían y formaban guerras mundiales. Eso no va a volver a pasar. Seguramente no. La guerra tiene otro tipo de connotaciones en la actualidad y vuelvo y repito aquí, hay que expandir la mente para entender cómo funciona esto ahora, cómo es que están manejando el mundo, cómo se maneja la geopolítica, el tema social también dentro de todo lo que estamos viviendo. Néstor, ¿cuáles son sus conclusiones para este programa que hacemos hoy aquí desde Ventana al Misterio? Bueno, Joana, antes de darte mis conclusiones, pasamos por alto algo que es muy extraño y muy paradójico. Otro grupo que se llama el DynCorp o DynCorp. ¿Saben a quién pertenece? ¿Quién lo creó? No, El ex señor. vicepresidente de George Bush, Dan Ah, Quayle. Dan Quayle es el dueño de esto. ¿Cómo será de rentable este Wow. negocio que hasta un vicepresidente se mete ahí? Mi conclusión, Joana, es que estamos asistiendo, esta es la génesis de un mundo nuevo. No estamos en una época de cambio.
Estamos en un cambio de época que tiene que ver con la entronización de la nueva era de Acuario. Todas estas cosas son sintomáticas del advenimiento de una nueva era. La nueva era, pero no entendida de la nueva era de las velas amarillas y de los calzones amarillos y las esencias, esas pendejadas. No, eso es otro cuento. Es la nueva era como una época histórica de 2160 años, que cada una trae su propia cultura, su propia religión, su propia política, su propia estructura social. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Es convulsión. En este momento es un momento de parto. Todas estas cosas que están ocurriendo, simple y llanamente, están sucediendo para abrir el camino a esa nueva era que es Acuario. Pero como las guerras cambiaron, hasta el siglo XIX la gente se mataba con espadas, se mataba con, ¿cómo era que le ponían esto? ¿Bayonetas? Con bayonetas, se mataban así, con flechas. Cuando inventó Gatling, cuando inventó la ametralladora, cambió la faz. Aunque en la Edad Media habían tenido a los ballesteros, que eran un arco que era una ametralladora porque podía disparar 20, 30 flechas al mismo tiempo, que era de manera horizontal y no vertical. Todavía se pensaba en que los hombres tenían que enfrentarse persona a persona y podría parecer más sangrienta, pero después de la ametralladora, de todo lo que ha ocurrido, simplemente ya es la distancia, ya se trabaja esa distancia. Con otra condición, en el futuro, las guerras serán a punta de botones con un computador. No habrá agentes en el campo de batalla, pero habrá un reducto que tenga que hacer el trabajo sucio. Imagínense ustedes China con un ejército de 120 millones de hombres. ¿Cómo los moviliza? ¿Cuál es el avituallamiento, la logística? Es un paquidermo, ya eso no existe. Lo mismo los ejércitos de Estados Unidos y todas las grandes potencias. Tienen que tener grupos pequeños, reductos, que tengan capacidad para movilizarse, para camuflarse. Pero entre tanto, la gran guerra, ellos la plantean es desde computadores. Pero estos tienen que ir a recoger el botín, el trabajo sucio. Y eso es justamente lo que ocurre con los mercenarios. Para eso los crearon, para eso los entrenaron y para eso les están dando tanta vida, para que ellos sean los que vayan al escenario de la batalla, recojan el botín y sean los que a la hora de la verdad le den el tiro de gracia a los enemigos. Pero las guerras serán con computador, pero no podrán prescindir jamás de los mercenarios. Usted puede prescindir de todos los ejércitos, pero no de los mercenarios. Sí, Néstor, es muy cierto. Alejo, ¿cuál es su conclusión de este tema tan diferente que hemos tratado hoy aquí? Y digo diferente porque nunca habíamos hecho este tipo de contenido en este programa. He hablado con otras personas de conspiraciones, contigo hablamos de... OVNIs. Sí, pero no de... Se me va la bola. Esta es una conspiración. Esta es una conspiración. Sí. De agencias secretas, pero este tema tan particular es, vuelvo y digo, abrir la mente sobre lo que pasa en el mundo. ¿Cuál es su conclusión, Alejo? Que claramente, Joana, los mercenarios han hecho una injerencia muy grande en la historia de la humanidad, en el devenir de nuestra civilización. Así que no podemos obviar sus actos, ver su evolución, como muy bien marcaba Néstor, y para mí un factor muy importante dentro de mi conclusión, la injerencia de la inteligencia artificial que cada vez se está adecuando más a este campo y a todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, señor. Va a ser muy interesante qué va a pasar con estos mercenarios cuando la IA esté más desarrollada y esté haciendo más opciones. Y Joana, y quiero aprovechar que es el momento de conclusión para invitar a los suscriptores de tu canal, Néstor, y este servidor. Vamos a estar realizando un evento aquí en Bogotá, en el centro de la ciudad, en la Candelaria, en Casa Magola, el jueves 2 de noviembre. Vamos a estar haciendo una tertulia de misterio. No puedes faltar, Joana. No, ya voy a reservar mi cupo, por supuesto. Joana, invitada de excepción. Y Néstor, ¿qué temáticas vamos a abordar en este evento?
ahí vamos a abordar algo que todo el mundo lo toca, pero tiene más de fondo que de largo. Es decir, ¿qué relación hay entre, por ejemplo, sabiendo que ese final de octubre es tan socorrido, sobre todo en una ciudad como Bogotá, que todo el mundo se siente en Halloween y todo el mundo se disfraza? Es que tiene que ver Halloween con el Día de Todos los Santos y con los fieles difuntos. ¿Por qué están los 3 días seguidos? 1, 2, 3. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pasaba desde la Edad Media con todo este cuento? Entonces vamos a hablar de eso, pero no nos quedamos ahí. Ese va a ser como para empezar. De ahí yo no sé cuánto vaya a durar esa tertulia, ¿no? Amigo, Esto es un prepárese que yo creo que eso es... abrebocas. Y es Sí, un eso yo creo que eso abrebocas vamos a para ir que todos varios... los que estén en Bogotá hagan sus reservas. Pregunta, Alejandro. ¿También el evento tiene posibilidad de conectarse de manera virtual? Online no, por lo pronto es únicamente un evento Ok. presencial, pero invitamos a todas las personas que estén en Bogotá ese jueves 2 de noviembre para que nos acompañen a Néstor y a este servidor. Toda la información en nuestras redes sociales, en las de Néstor, en las mías. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S, y también en nuestros respectivos canales, en Néstor Armando Alzate y Lógico, el canal del maestro Néstor Armando, y también en el mío Mandragora Misterios. Vamos a estar dando coordenadas a la gente para que estén muy pendientes y agradecerle a la gente que ya se está sumando, así que realmente aprovechen porque hay cupos disponibles, pero se están yendo muy rápido, Joana. Y el teléfono, porque yo sé que usted maneja un teléfono en el cual la gente puede pedir toda la información, saber cuánto cuesta, la hora, dónde queda Casa Magola, todo, todo, todo. Pues bueno, Joana, pueden contactarnos al número de WhatsApp 350-682-8062. Le repito, 350-682-8062. Ahí se están comunicando y les están brindando toda la información para las reservas, métodos de pago y demás. Pues señores, gente que está viendo este video a través de Ventana al Misterio, si a ustedes les gustó este video, si les gustó la charla con nuestro invitado de hoy, imagínense ir ese 2 de noviembre allí a Casa Magola, aquí en Bogotá, a escucharlo a él y Alejandro Bernal hablar sobre toda la historia de Halloween, sobre por qué está relacionada con esos días en específico, qué pasa ahí, desde dónde viene esta tradición. A mí de verdad me encanta esa historia en particular y sé que ellos dos van a dar datos realmente novedosos, pero sobre todo que nos van a ayudar a entender más este tipo de casos, este tipo de sucesos que vivimos de alguna manera, pero que en muchos momentos no entendemos por qué se dan y hay mucha información ahí detrás de todas estas celebraciones. Así que ya saben, 2 de noviembre en Casa Magola, toda la información ahí en el número que dio Alejandro. Voy a dejar también el número en la descripción de este video para que ustedes se puedan conectar y pedir toda la información. Así que Néstor y Alejo, muchas, muchas gracias por estar aquí, por sus conocimientos aquí compartidos, por este análisis y esta charla tan interesante el día de hoy en Ventana al Misterio.